Buenas tardes, no de Dios. Ya viene el euro digital. Está todo el mundo muy preocupado y muy alterado por el euro digital. Dicen que el 18 de octubre, estamos a final de agosto, y se supone que es inminente. Creo que no, porque lo he mirado en la web del Banco Central Europeo y dice que están todavía con gestiones y con trámites. Es más complicado, por suerte, es más complicado de lo que parece. Entonces, como de todo modo parece que ya viene o que ya venía, me he puesto yo a pensar a ver en alguna posible solución para que no sea todo cacarear no, perdón, parece que es una expresión despectiva. Para que no sea todo simplemente contar noticias. Pero hay mucha gente que cuenta noticias y está muy bien, y las critica y está muy bien, pero yo intento en la medida de lo posible dar herramientas y dar soluciones. Entonces, pues sí, he estado pensando en alguna posible fórmula para impugnar el tema del euro digital cuando se publique. Se publicará, supongo que en forma de reglamento europeo. El Reglamento Europeo lo hace el Reglamento Europeo y el Consejo Europeo, órganos colegisladores. También puede ser un instrumento normativo de la Comisión Europea, en cuyo caso sería un reglamento de ejecución, como los que han estado sacando de los grillos y todo eso. En todo caso, aunque nos afecte mucho y muy duramente a España, no veo la fórmula procesal viable para impugnar un reglamento europeo en tribunales españoles. Eso se tendría que llevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Cosa posible, cosa viable, pero cosa que no se puede hacer a tontas y a locas. Lo voy a explicar. El 15 de julio del 20, el Parlamento Europeo y el Consejo aprobaron un reglamento para aliviar el control sobre el tratamiento de algunos transgénicos, con el propósito de facilitar la investigación para la fabricación de una vacuna contra el COVID. Y entonces yo estaba en ISOFIA, que era una entidad inorgánica formada por abogados, periodistas y científicos de toda Europa, de la oposición. Ahí estaba, ya lo he dicho alguna vez, el gran Rainer Füllmich, que después tuvo algún problema, no sé cómo habrá quedado. Entonces, el abogado francés, Jean-Luc Duhamel, me coge y me dice, aquel verano del 20, me dice, mira, vamos a hacer un recurso de anulación ante el Tribunal de Justicia de Europa, y va a salir un recurso de anulación contra ese reglamento que ha salido de los transgénicos de cada país que tiene representación en ISOFIA. Haz tú un recurso de anulación para que España también presente un recurso de anulación. Y le dije que sí, y me puse a estudiarlo. Lo estudié durante un día y medio. En ese día y medio encontré bases argumentales buenas, creo yo, pero no lo hice. Y no lo hice porque me estuve mirando los aspectos procesales y son muy desfavorables. El recurso de anulación es un tipo de iniciativa procesal que está pensada en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea para los Estados, no para los ciudadanos. Porque todo el montaje de la Unión Europea es un montaje que no tiene nada que ver con los ciudadanos, o que tiene poco que ver con los ciudadanos. Entonces no está orientado a eso. El recurso de anulación lo pueden poner los estados para pleitear entre sí, o un estado para pleitear con la propia Unión Europea, o algunos órganos internos de la Unión Europea también pueden. Y a los ciudadanos se les tolera. Yo, viendo el artículo del Tratado de Funcionamiento, lo veo más bien como una tolerancia. Dicen que sí, que los ciudadanos también pueden impugnar, pero
solamente se cumple un requisito, que es que esa decisión de la Unión Europea, en este caso el reglamento de los transgénicos, le cause a ese ciudadano un perjuicio individualizado. Y no era el caso. No era el caso. Aquel no era el caso. Porque si la Unión Europea dice que quiere aliviar la presión sobre los transgénicos para tema de laboratorio, eso a mí no me afectaba. Me afectaba sí, pero de forma muy difusa. Entonces no lo hice. En este caso es distinto, porque si se va a eliminar el dinero físico, eso sí que nos afecta a todos individualmente, pero no está claro, No está claro porque se habla mucho de euro digital, pero no está definitivamente claro o definitivamente clara la amenaza de que vaya acompañado de una abolición del dinero físico. En todo caso, y suponiendo que la implantación del euro digital vaya acompañada de la abolición del dinero físico, yo he propuesto unos argumentos para un posible recurso de anulación, para que el más machote, el más guapo y el más chulo del patio del colegio, si quiere, lo presente. Lo primero es que esto tendría que ser objeto de consulta popular o por lo menos de información pública, ¿no? Porque va a afectar a la vida de cada uno de los ciudadanos. Entonces, la paradoja o lo inesperado es que no hay en ningún instrumento normativo de la Unión Europea ningún precepto que proclame el principio de participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la Unión Europea. Sí que hay el derecho de petición al Parlamento Europeo, sí que hay la iniciativa ciudadana europea, que es un equivalente a la iniciativa legislativa popular en España, pero no, eso no es lo que estamos buscando. Esto no es de lo que estamos hablando. Entonces no hay. Y como no lo hay, pues no podemos tampoco invocar en un tribunal. Estamos hablando de tribunales, no estamos hablando aquí de que a mí me gustaría esto, a mí me gustaría lo otro. Los tribunales son una cosa seria en donde te tienes que presentar aportando argumentos serios y argumentos legales, de ley o de jurisprudencia. Y eso no lo hay. Lo que sí que hay es la protección del derecho a la intimidad personal y todo ese rollo. Derecho de protección de la intimidad personal y familiar, que eso está recogido en varios preceptos que los voy a contar. El derecho a la intimidad personal está garantizado en el artículo 7.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea y también en el artículo 8.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no es derecho europeo, o sea, es derecho europeo, pero no es derecho de la Unión Europea. Lo que pasa es que el Tratado Constitutivo dice que el Convenio Europeo de Derechos Humanos, gracias a Dios, se incorpora al derecho de la Unión como principios fundamentales. Bueno, pues bienvenidos sean. Entonces está recogido ahí. Y después también tenemos el aspecto de la vulneración del derecho a la protección, posible vulneración del derecho a protección de datos de carácter personal, que está recogido en el artículo 8.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos. Todo esto es un informe que lo voy a poner, como suelo hacer. El artículo 8.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Está recogido esa protección. Los datos personales no son los que uno quiera. Los datos personales protegidos son los que dicen las leyes de protección de datos personales.
Y estos que dicen las leyes pues suelen ser el nombre, los apellidos, el DNI, el teléfono y si acaso el domicilio. Esos son normalmente los datos que las leyes consagran o recogen como susceptibles de protección personal. No obstante lo cual, no es ningún secreto que de aquí se van a sacar datos o se pueden sacar datos personales. ¿Qué es lo que haces? Lo que compras, a dónde viajas, eventualmente también con quién estás. Y perdón, pero esos datos personales dan de ti mucha más información y más relevante y más sensible de lo que puede ser el número del DNI, por ejemplo. Entonces, si habéis visto las películas americanas, cómo trabajan los detectives, qué hacen los detectives para estudiar los hábitos de la persona a la que están estudiando, van a mirar en su basura, a ver qué compra, a ver qué come, a ver qué bebe y a ver cómo vive y a ver los envoltorios de... Bueno, si a través del euro digital, si abolen el dinero físico, los poderes estos siniestros de la Unión Europea van a poder averiguar qué comes, qué bebes, qué consumes, qué gastas y van a tener un cuadro completo de tu vida. ¿A quién le apetece eso? Es que entre otras cosas se podría utilizar para penalizar a las personas que coman, por ejemplo, carne, ¿no? Que usted compró chuleta de cordero y aquí lo que tenemos que promover es la carne artificial de Guillermo Puertas, que está hecha con una impresora 4D estupenda. Entonces usted no debería le vamos a subir los impuestos por comer carne de auténtica. Y no digamos nada de si usted va y mete gasoil a su coche, eso ya es no va más. Entonces no considero yo disparatado que una impugnación se pueda, con estas argumentaciones, bien explicado, bien explicado al tribunal. Se pueden introducir aquí algunas reflexiones y algunas razones relativas a la vulneración de la prohibición de publicidad de datos de carácter o de conocimiento por terceros, de datos de carácter personal. Y después hay otro grupo de bases argumentales de una posible impugnación, que esta sí que está más basada, no está basada en una ley, ni en una sentencia, ni en una jurisprudencia, sino que está basada en algo que está históricamente muy por encima y conceptualmente, muy por encima de la ley y de la jurisprudencia, que perdón por decirlo así, pero la filosofía política. Y esto lo he dicho muchas veces ya, sobre todo en informes por escrito cuando me refería a tema de pesca de la Unión Europea. Es lo siguiente: la sociedad occidental, el derecho público, el derecho político, el derecho público europeo, se basa en la soberanía y en la promoción del individuo frente al Estado. Al Estado se lo considera un agresor en potencia, como cuando considera Irene Montero a todo hombre un violador en potencia, pues se lo considera un agresor en potencia. Y por eso todas las constituciones, pero también todos los tratados internacionales de derechos humanos, son catálogos de derechos de la persona, no de la colectividad, y mucho menos del Estado, de la persona. ¿Frente a quién? Frente al Estado. Esto lo tenemos en la primera Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que inspiró la Revolución, la primera Constitución francesa de la Revolución. Y lo tenemos más recientemente y con muchísima más claridad en los dos tratados de bioética. El Tratado de Bioética de Oviedo de 1997, que lo utilicé en el dictamen que todo el mundo
con OCDE y la Declaración Universal de Bioética de París 2005, que ambas coinciden en decir que en cuestión de tratamientos médicos prevalece el interés del individuo frente al interés de la sociedad y al interés de la ciencia. Entonces, ¿esto a qué nos conduce? Es que resulta que había un filósofo muy conocido por todos, excepto por la gente que se dedica a hacer TikTok enseñando el culo, que esto es igual menos, que es Rousseau. Rousseau dijo que después de la Revolución Francesa, la sociedad nueva, el ideal del ciudadano moderno sería el pequeño agricultor dueño de la tierra. Dueño de la tierra, dueño de la tierra, porque él sabía que la libertad política no es casi nada, sino la libertad económica. La libertad económica es la que te da capacidad de hablarle al Estado, si no de tú a tú, casi. Estamos con lo mismo con los billetes, estamos con lo mismo, en el sentido de que a mí me parece que la propiedad privada sobre la tierra aquí podría ser un equivalente de la propiedad de papel moneda que te garantice que tú tengas todo el papel moneda que tú quieras en tu casa o en donde sea, y que te garantice que el Estado no sepa, porque no tiene por qué saber el Estado cuánto dinero tienes tú, no tiene por qué saberlo, no tiene por qué saberlo. Y el euro digital, siempre y cuando que lleve consigo la abolición del dinero físico, pues eso lo lleva aparejadísimo. Con lo cual, esta medida es una medida que podría dirigirse en contra, no ya de una ley o de una sentencia, una jurisprudencia, sino en contra de los principios que inspiran la civilización occidental, ni más ni menos, así de grande es la cosa, así de grande. Bueno, y finalmente he puesto otro grupo de bases argumentales que son dos razones argumentales. Algunas de ellas yo creo que es que a mí me parece muy obvia, pero no han pensado en ella, no han pensado. El euro digital es información contenida en formato electrónico. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Sí. Toda información contenida en formato electrónico, sea la que sea, es susceptible de hackeo, y da igual las medidas de seguridad electrónica que se implanten, porque seguirá siendo susceptible de hackeo. Lo sé bien. Lo sé bien. Son capaces de las mayores diabluras, Son capaces de clonarte el número del teléfono móvil simplemente con un ring, con un tono. Esta primavera me hackearon el WhatsApp porque a través de una persona que conocía que había sido su engañada, me mandé un código. Al mandar el código ya te has quedado sin el WhatsApp, y el administrador del WhatsApp entonces es el pirata. Esto en su momento se lo consulté, también lo he dicho muy a menudo esto, se lo consulté a un amigo que entonces era comandante del ejército, ingeniero electrónico, y había estado trabajando en el CSIC. El CSIC, para que no sepa lo que era el CSIC, era lo que ahora es el CNI. Y le pregunté y le dije, oye, ¿esto es posible que hagan esto? O sea, clonar una tarjeta SIM con un simple ring, con un tono de llamada. Y lo que me contestó fue muy inquietante. Dice, oye, es posible todo. En esta materia es posible todo. O sea, ya está. Más contundente, imposible. Con lo cual, ¿esto a qué nos conduce? Lo mismo que dije cuando el Pedro se sacó de la manga ese bodrio del DNI digital, que no sé para qué cojones lo quiere, es hackeable. El dinero digital va a ser hackeable. Que el dinero digital sea hackeable, que el euro digital sea hackeable, quiere decir que se va a poder falsificar moneda con mucha facilidad. Con mucha más facilidad que ahora, muchísima. Mucha, porque ahora
supongo, digo yo, que hay falsificaciones de moneda, supongo, pero con un problemita de gestión para los falsificadores, que es que no sé si lo sabéis esto, pero la policía, cada vez que vas a comprar una fotocopiadora, la policía tiene tus datos, y la policía sabe que has comprado una fotocopiadora, y la policía te va a investigar porque has comprado una fotocopiadora o una máquina de offset, o no sé si sigue existiendo el offset. Y lo sé porque me ha pasado, porque una vez, sin saberlo yo, me quisieron manipular, instrumentalizar y meterme en una banda a mí de falsificadores de billetes de 2.000 pesetas, y me escapé por los pelos y los trincaron. O sea, yo no entré en el tema, yo no sabía lo que era. Me dijeron que era una imprenta, que iba a ser una imprenta y que iban a imprimir mi primera novela, pero lo metieron en chirona a todos. Y lo metieron en chirona a todos porque allí había un tipo en la banda que tenía antecedentes. El nombre lo sé, pero no lo voy a decir, claro. Tenía antecedentes, y claro, en cuanto fueron a comprar toda la maquinaria, se pusieron a pincharle los teléfonos y los trincaron a todos. Bueno, entonces hoy día sí se puede hacer falsificación, pero es complicado por esto que digo. De billete me refiero, pero si se va a falsificar un material que es información electrónica, no hay ningún soporte de papel ni de metal, la cosa cambia. La cosa cambia mucho, porque ahí no necesitan comprar ni offset, ni fotocopiadoras, ni cacharros, ni hostia, ni nada. Con un ordenador, supongo, digo yo, ¿no? Medianamente potable, pues mira. Y entonces pues estarían facilitando enormemente la comisión masiva de delitos. Pero vamos más allá, Úrsula, borderline, vamos más allá. ¿Y si resulta que hay alguien que decide hacer terrorismo financiero? Sí, terrorismo financiero. Y se pone a falsificar euro digital de forma masiva, pero masiva, ¿eh? ¿Con qué fin? Pues claro, con el fin de crear artificialmente inflación y arruinar la economía y hundir la economía. Esto lo puede hacer un grupo terrorista tranquilamente, con la misma facilidad con la que se puede hacer falsificación de euro digital. Se puede hacer terrorismo financiero con el euro digital, fabricando cantidades ingentes de euros digitales, prácticamente sin riesgo. Entonces, esto lo podía hacer cualquier grupo interesado. Y ahora vamos todavía más allá. Vamos todavía más allá. Úrsula, borderline, estúpida. ¿Qué dirías tú si se pueden hacer esto los rusos o los chinos? Qué chulo, ¿eh? Está chupado. Los rusos, a los que tanto estáis acusando de interferir electrónicamente los procesos informáticos de algunas elecciones en Europa, o sea que ya tienen por parte vuestra el título de hackers oficiales. Tienen el título, los rusos. Y que no los tenéis muy contentos con todo lo que les estáis haciendo en Ucrania, fomentando la guerra. Porque tú, Úrsula, borderline, tú estás fomentando la guerra. Tú lo que quieres es que haya guerra. No, que haya mucha compra de material militar para que a ver si tú, a lo mejor, el porcentaje ya se sabe, ¿no? Y los chinos están yendo a la luna. No lleva ningún chino a la luna, ni van a por un restaurante chino en la luna, pero están yendo a la luna, están mandando sondas. Y tienen una tecnología que ha pasado la moto de las 9:15.
A ver si no hacen conversación ahora. Tienen una tecnología muy chula, los chinos, muy chula. O sea, no se llega a la luna improvisando, ¿eh? Se llega a la luna con mucho rigor científico y tecnológico. Y los chinos, Úrsula, son los que están en una guerra comercial con Europa y con Estados Unidos también, en una guerra comercial. Entonces, yo creo que lo tenían chupado y que conseguirían arruinar Europa, absolutamente, arruinar la economía de Europa. Y tú dices, bueno, esto es una fantasía que no va a suceder. No, es posible. Pero primero, el riesgo lo hay. Y en segundo lugar, ya viene la moto de vuelta. Y en segundo lugar, ya ha sucedido esto, ¿eh? Esto ya lo intentó el Tercer Reich. No sé si era en 1943 cuando se pusieron a imprimir como loco. Al final le salió mal, no sé cómo fue, pero le salió mal. A imprimir como loco libras para intentar hundir la economía británica. Entonces, ¿qué? ¿Nos arriesgamos? Úrsula Borderline, imbécil. ¿Nos arriesgamos a que pase esto? Pueden destruir completamente la economía de Europa. Y les está dando razones, para que lo hagan. Y luego hay una última razón práctica, que es que no hay un problema. Porque esta medida del euro digital no es la solución a ningún problema. Ni siquiera se vende como la solución a un problema. Porque ellos dicen, en la web del BCE, dice que es que el problema, que no lo es, dice que actualmente no existe ninguna opción de pago digital europea que abarque toda la zona del euro y 13 de los 20 países dependen de esquemas internacionales para los pagos con tarjetas. Y la pregunta que se puede hacer a continuación es ¿y? ¿Y dónde está dónde está el problema? ¿Esto es un problema? No hay ningún problema de gestión de pagos. La gente paga con su tarjeta de débito o de crédito o paga con billetes y la gente paga y la gente está pagando el que puede, claro. Pero no hay un problema con los pagos. No hay un problema con la gestión de los pagos. Entonces se debe aplicar el principio conocidísimo de que si algo funciona, déjalo en paz. ¿No te parece? ¿No te parece, tía loca? Bueno, vale, pues entonces voy a hacer un PDF con el informe, lo subo a una nube, pero no a Mediafire, porque lo de Mediafire es un coñazo, porque la gente que quiere descargárselo le piden que se dé de alta, me parece, y tal, y eso es inadmisible. Entonces, un usuario me dijo el otro día que por qué no lo subía a Google, como en Google Docs o Google la nube, es que ni sé cómo se llama eso, hablando de la reforma de la Constitución, y ya lo hice, y ahora pues esta noche también lo subo para que cualquiera de los grandes héroes, los grandes machotes existentes en nuestra amada patria, como puede ser Justicia Europa, Manos Limpias, Manos Blancas, Hazte Oír, Aloíse Pérez, Las Ardillas, ¿cómo se llama? Se acabó la fiesta. Porque si quieren que presente un recurso de anulación, para lo cual habrá que esperarse a que se publique este reglamento.
Y cuando se publique el reglamento habrá que esperar a ver si lleva consigo la abolición o no del dinero físico, porque si no lleva consigo la abolición del dinero físico, a mí me dejan sin argumentos, pero además a todos también prácticamente nos dejan sin problema, porque a mí si me dejan, si me dicen, bueno, usted puede seguir con sus billetes, pues yo sigo con mis billetes. Lo que pasa es que es muy posible, como me decía mi amigo Javier el otro día, que empiecen poco a poco. Es que es muy duro, decirte, los billetes de usted ya no valen. Poco a poco es que digan, vale, vamos a tener aquí un periodo intermedio de 5 años o de 3, que el pago con billetes se va a emitir también de manera paralela al euro digital. Pero como decía mi amigo, vendrán con condicionantes como indirectos, o no tan indirectos, como cuando el tema del pincho moruno obligatorio, que no era obligatorio, pero que era obligatorio. A los funcionarios públicos se les va a pagar su sueldo obligatoriamente en euro digital, por ejemplo. Y a los pensionistas también, por ejemplo. Cosas de estas. Cosas de estas. Puede ser que sea así. Bueno, vale. Entonces, a ver, son las 9:25. Pues nada, vamos a luchar, que es lo que digo siempre. Y como digo, como digo siempre, que una empresa sea imposible o parezca imposible, y esta no lo es, ni lo parece, no es razón suficiente para no emprender esa empresa. No que diga yo que lo imposible no existe, porque es una pedantería de imbéciles, pero hay que luchar.